Hoy le pedí a Leo que fuésemos un poco más rápido en el culto, que fuese un poco más breve la parte introductoria, porque hoy necesitamos terminar con esta serie que hemos venido estudiando, que tiene que ver con una perspectiva bíblica del pensamiento o la postura calvinista. Y para poder terminar, lógicamente necesito tocar hoy día dos puntos, los últimos dos puntos del tulip de Calvino. El punto cuarto, que tiene que ver con, o que se llama la gracia irresistible, y el último punto, que se llama la perseverancia de los santos. Necesito tocar estos temas para poder terminar, puesto que en noviembre vamos a retomar el estudio de Primera Timoteo, estos principios de conducta en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿no? Entonces queremos retomar esto, lógicamente, y también durante el mes de noviembre queremos hablar o queremos recordar a nuestros misioneros. Generalmente el mes de noviembre en las iglesias es el mes de las misiones. Entonces durante el mes de noviembre queremos también de alguna manera recordar a aquellos que sirven como misioneros con los cuales nosotros de alguna manera estamos involucrados. Por lo tanto, lógicamente vamos a intentar estar recibiendo algunos saludos, algunos mensajes de ellos, para que podamos también estar orando con cosas bien puntuales respecto de ellos. Como les decía, hoy día llegamos al término de esta serie. ¿Por qué seguimos esta serie de estudios? ¿Por qué hablamos o por qué observamos, miramos una perspectiva bíblica del pensamiento calvinista? ¿Se acuerda? ¿A raíz de qué surgió todo esto? Bueno, vamos a ser más diplomáticos. A partir de una pregunta de hermano Iván Caro, ¿no? Cuando estábamos hablando, en la serie de Primera Timoteo, él planteó, cuando yo hablé sobre falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y sugerí simplemente, yo no dije que lo era, por favor, yo simplemente mencioné que un pastor que es muy reconocido en nuestro medio, que no es lógicamente nuestra línea doctrinal, él es un pastor pentecostal muy reconocido, pastor evangelista. Él mencionó y trató a quienes piensan o tienen esta postura, este pensamiento calvinista, los trató como vómito del diablo, excremento de Satanás. ¿Se acuerda? Yo les mencioné este tema, y son palabras fuertes, ¿no?, para referirse a un hermano, a alguien que cree distinto de mí respecto a un punto. Hermanos, siempre van a haber matices. Aún en medio de nuestra congregación puede que tengamos matices sobre ciertas cosas. Hoy día, cuando hermano Edgar estaba enseñando en la mañana, y preguntaba por qué Jesús convirtió el agua en vino, y él planteaba, ¿no?, para algunos el que Jesús convirtiese el agua en vino era un pecado, porque para algunos el vino es un pecado, para otros no, y puede ser que tengamos un matiz ahí. ¿Sí? Entonces, ahora déjeme dar una respuesta muy personal. ¿Por qué creo que Jesús convirtió el agua en vino? Por amor y misericordia hacia la pareja que se está casando. En tiempos bíblicos, la hospitalidad era una obligación. Y el hecho de que a ellos se le hubiese acabado el vino y no tuviesen con qué seguir atendiendo a sus invitados en la boda, podría haber significado que algún invitado fuese y se quejase ante las autoridades y ellos hubiesen ido presos. Entonces Jesús, conociendo esta costumbre, para evitar esa situación en una boda, convierte el agua en vino, de manera tal de que tengan con qué seguir atendiendo a sus invitados. Para que en buen chileno los invitados no salieran pelando, ¿no es cierto? Ahora, el pelambre en esa época era más riesgoso porque podía conllevar la cárcel. Entonces, creo que por eso esa fue la razón. Estoy hablando de esto. Matices, porque aún, gracias. Matices, porque aún en medio nuestro, aún en medio de nuestra congregación podemos tener matices, y no por eso nos vamos a separar, ¿no? Y nos vamos a atomizar. Entonces los que creen de una manera se sientan al fondo, y los que creen de otra manera se sientan aquí adelante. Y los que no son ni chicha ni limonada se sientan al medio. ¿No es cierto? No creo que eso deba ser la forma. Creo que esa no es la forma correcta. Ahora, nosotros estamos estudiando esta serie porque lógicamente el mes de octubre es conocido
como el mes de la Reforma. Hace 505 años atrás, el 31 de octubre de 1517, el reformador, el que inicia la Reforma protestante, Martín Lutero, clavó sus tesis en la puerta de una abadía, ¿sí? Y con esto lo que él buscaba, dijimos, ¿se acuerda cuando hicimos la introducción? Lo que él buscaba no era cambiar o separarse, generar un cisma, un quiebre con la Iglesia Católica, era simplemente llamar la atención a la Iglesia para que la Iglesia volviese al fundamento, volviese a la palabra de Dios, la Biblia, como el fundamento. De hecho, él decía algo interesante. Martín Lutero decía lo siguiente: no es la Iglesia la que determina lo que la Biblia enseña, es la Biblia lo que determina, o la que determina lo que la Iglesia enseña. Y en ese sentido, él tiene toda la razón. Los 5 puntos del tulip de Calvino no son lo mismo que las 5 solas. ¿Usted escuchó hablar alguna vez de las 5 solas? ¿Sí? Bueno, esas también son bases de no del calvinismo. Las 5 solas son bases de la Reforma. Nos hacen pensar que debemos volver a estas 5 cosas. ¿Qué son las 5 solas? Solo gracia, solo fe, solo Jesucristo, solo Escritura. Y lo último, solo la gloria a Dios. Solo la gloria a Dios. Son buenos temas para el próximo año, en octubre, ¿no? Ya como pensando en una serie para octubre, en vez de la Reforma, las 5 solas. Ahí quizás podríamos pensar. Si me acuerdan, porque de aquí al próximo año yo me voy a olvidar, entonces ustedes me acuerdan. Ya quizás esa sería una buena serie. Ahora, déjeme simplemente decir esto. En la iglesia en Australia tienen una práctica. Y es una práctica interesante. Antes de comenzar con la predicación, Pastor Andrés hace que todos los hermanos levanten su Biblia. Si yo hiciera ese ejercicio hoy día, probablemente alguien quedaría en vergüenza, ¿no? Pero hace que todos levanten su Biblia y recitan una cosa. Yo nunca me lo podía aprender. Esta es mi Biblia. Algo así, ¿no? Esta es mi Biblia. En ella, o ella dice todo lo que yo debo ser como creyente. Y habla de cosas y dice, y termina o concluye diciendo algo así como: hoy prestaré atención a lo que ella, la palabra de Dios, tiene que hablar a mi corazón hoy día. Me gusta eso. Me gusta sobre todo en días como los nuestros, en que cada día cuesta más traer la Biblia a la iglesia. Imagínense llevar la Biblia al trabajo, llevar la iglesia a la universidad, llevar la iglesia al colegio. Perdón, la Biblia. Si nos cuesta traer la Biblia a la iglesia, imagínense llevarla a otros lugares, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes andan con su Biblia en papel? ¿Está la imagen? Sí. ¿La pueden mostrar? Quiero mostrarle una imagen antes de avanzar. Este hombre se llamó William Tyndale. William Tyndale. Y él tuvo una característica particular. Él fue un ex sacerdote católico. Fue contemporáneo a los reformadores. Él nació en 1494 y murió el 6 de octubre de 1536. Y alguien podría decir, murió joven, ¿no? Súper joven. Si saca la cuenta, 40 años. Ahora, él no murió de muerte natural. Él fue estrangulado y una vez que estaba muerto, su cadáver fue quemado en la hoguera. ¿Sabe cuál fue el pecado? Traducir la Biblia del latín al inglés. De manera tal de que el pueblo en Inglaterra, la gente común, la gente del vulgo, tuviese cercanía y acceso libre a la palabra de Dios. Ese fue su pecado. ¿Sabe qué es frustrante pensar que hombres de Dios murieron por la palabra de Dios? Y que hoy día el pueblo de Dios no valora la palabra de Dios, si ni siquiera la trae a la iglesia. Porque claro, es mucho más cómodo andar con la palabra de Dios en el celular, ¿no? Pero que usted no la puede marcar, po. Alguien decía
el jueves estaba en la facultad y vinieron unas hermanas de Puente Alto a cocinar para los alumnos. Y una hermana decía que en una reunión de matrimonios hicieron una competencia entre hombres y mujeres. Y ganaron las mujeres. Perdieron los varones. Se está volviendo una costumbre en las iglesias que los varones pierdan. Hicieron espadas bíblicas. Pero era una espada bien particular. Porque el que tenía que buscar en la Biblia tenía los ojos vendados. Y un hermano estaba atrás parado y le tenía que decir sobre la cita: más adelante, más atrás, más adelante, más atrás. Y perdieron. Porque de pronto tenían que buscar a un profeta y lo estaban buscando en el Nuevo Testamento. O tenían que buscar una epístola de Pablo y la buscaban en el Antiguo Testamento. Perdieron. ¿Y sabe cuál es la razón? Que la gente, como ya no usa la Biblia en papel, no sabe dónde están los libros de la Biblia. Porque es fácil buscarla en el celular. Hermanos, valore este libro que tiene. Valórelo. Atesórelo, léalo. Úselo. Pero ¿sabe qué? Tráigalo a la iglesia. Tráigalo en papel, raye, escriba. Hablábamos ese día que se ha perdido la costumbre de tomar apuntes. La gente ya no toma apuntes. Yo le he dicho a ustedes varias veces: traiga un cuaderno, traiga un lápiz, tome apunte. Pero es triste porque muchas veces yo estoy predicando y yo veo que mucha gente está sentado así. Y así, déjeme decirle una cosa, así no se pueden tomar apuntes. Lo dejo ahí. Hoy día veremos, como dije, los últimos 2 puntos del tulip. Lo que tiene que ver con la gracia irresistible y con la perseverancia de los santos. Hemos dicho también que el tulip fue un acróstico. Y como acróstico tiene una lógica. Un punto conecta y lleva inmediatamente al siguiente punto. ¿Se acuerda? Comenzamos hablando de la depravación total. La depravación total nos lleva a la elección incondicional. Seguimos hablando de la elección incondicional y dijimos que la elección incondicional, lógicamente, lleva en el pensamiento calvinista lo que ellos consideran es la expiación limitada. Ahora, la expiación limitada entonces nos lleva al siguiente punto, que es el 4º punto del tulip, que se llama gracia irresistible. Ahora, ¿qué significa o qué es la gracia irresistible? Hoy día vamos a hablar de eso. ¿Qué es gracia? Hermano, si yo le pregunto a usted qué significa o cómo definimos la gracia. ¿Qué cosa, Salo? Un regalo inmerecido, ¿verdad? Ahora, en estricto rigor, hermano, todos los regalos son inmerecidos. ¿Sabía eso usted o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Porque cuando un regalo es merecido, deja de ser regalo. Es paga, es recompensa, pero no es regalo. ¿Se acuerda? Hoy día la Graci está de cumpleaños, la Graci Vilche. ¿Se imagina que Pablo le dijese: mira, Graci, si hoy día te portas bien, te regalo llevarte al cine? La Graci con toda justicia podría decirle: papá, eres tramposo. Eso no es un regalo, es un premio. Sí, la condición es: pórtate bien. La gracia irresistible o la gracia tiene que ver con esto, no un regalo, un favor inmerecido, algo que recibimos que no merecemos. Y la gracia, en un sentido, la gracia bíblica, la gracia salvadora es eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros partimos de una base. Estamos totalmente depravados y no hemos hecho absolutamente nada digno o merecedor de nuestra salvación. Nada. De hecho, no podemos hacer nada. Porque naturalmente nuestra inclinación no es hacia el bien, es hacia el pecado. Nosotros no arrancamos en dirección de Dios, arrancamos en dirección de la maldad, de lo malo, del pecado. Eso es. Ahora, la doctrina de la gracia o este favor inmerecido es fundamental en la salvación. Por lo que le decía, alguien que está totalmente depravado, la perdición es la consecuencia natural de su pecado y no podrá ser salvo sin la gracia de Dios. Si el hombre no puede hacer nada para salvarse por su condición de pecador,
entonces es necesaria la intervención de Dios para la salvación del hombre. Recuerde que desde el principio, desde la creación, mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 6, después que Eva ha sido tentada por Satanás, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué cosa? Desde el principio ha sido Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. El hombre se escondió simplemente. Es Dios buscando al hombre desde el principio de la creación, desde que el pecado entra por un hombre en este mundo. Es Dios quien busca al hombre y no el hombre quien busca a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre, no? Para justificar su pecado? No solamente culpa a la mujer. Para esconder su pecado, ¿qué es lo que hace? Lo leímos recién, ¿no? No solo se esconde. Algo más. Se cubre su desnudez, ¿con qué? Con hojas. Ahora, hermano, déjeme decirle, en la Biblia hay algo que se llaman figuras. Figuras que representan, es la representación de una verdad más profunda, más grande. Los delantales de hojas con los cuales el hombre, Adán y Eva, se cubren para cubrir su desnudez, es una figura de la justicia del hombre. El hombre siempre ha intentado justificarse delante de Dios, siempre. Y trata de justificarse por medio de acciones, de buenas obras, que le hagan merecedor del favor divino, olvidando una cosa, que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque está contaminado, porque está manchado por su propio pecado. ¿Qué es lo que hace Dios al final, no? Fíjese, déjeme buscar el texto. Ay, lo perdí. 21. Gracias. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cambió estas túnicas de hojas, estos delantales de hojas, por túnicas de pieles. Ahora hay que entender algo también ahí, ¿no? Que para que el hombre, para que Adán y Eva pudiesen ser vestidos con túnicas de pieles, ¿qué debió suceder? Un inocente debió morir. Y eso siempre ha sido igual. Dice el libro de Hechos, de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre siempre ha sido necesaria para la remisión de los pecados, para la expiación de los pecados, siempre, desde el principio. Y Dios vistió al hombre y sacrificó animales inocentes para que el hombre pudiese presentarse sin vergüenza delante de Dios. Pero hermano, déjeme decirle esto. Siempre ha sido la acción de Dios buscando al hombre, no la acción del hombre buscando a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El humanismo. El humanismo es un problema. Y es un problema que se ha introducido incluso dentro de las iglesias. Porque el hombre no quiere entender, no quiere aceptar que todo lo que él hace es inútil delante de Dios. ¿Cómo no voy a poder hacer nada? ¿Cómo no voy a ayudar a Dios? ¿Cómo Dios va a tener que hacerlo todo y yo nada? No, es que eso no es posible. Lamentablemente eso incluso se ha introducido en las iglesias. Porque predicamos una iglesia, un evangelio humanista. Es que yo busqué a Dios. Es que yo me acerqué a la cruz. Hermano, usted no se acercó a la cruz. Es Dios quien le acercó a la cruz.
Porque usted, naturalmente, no buscaría jamás la cruz. Y eso nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarlo. Nos duele, nos molesta en un sentido. Nos molesta. La gracia irresistible nos habla justamente de esto, ¿no? De este favor inmerecido. Dios hace lo que el hombre no puede hacer por el hombre. Y se llama irresistible, básicamente, porque una vez que el hombre es expuesto a este favor inmerecido, a esta gracia, ¿no es cierto?, inmerecida, esta gracia salvadora, el hombre simplemente no la puede rechazar. Al hombre se le expone esta gracia salvadora y el hombre simplemente no la puede rechazar. Ahora, ¿cuáles son las bases bíblicas para esto? Porque tienen que tener un sustento, una base bíblica, ¿no? Bueno, el pensamiento calvinista plantea algunas bases. Simplemente déjeme mencionar 3. Juan capítulo 6, verso 37. Juan capítulo 6, verso 37. Dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor Jesucristo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Se da cuenta que eso de que yo fui al encuentro del Salvador, que yo fui a la cruz, ¿no es cierto?, no es real? No es verdad. Nosotros naturalmente no buscamos a Dios. Dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3. Déjeme buscar el texto. Donde se nos habla de la condición del hombre, Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, como está escrito: no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero pastor, yo por años fui a una iglesia. No era salvo, pero por años fui a una iglesia. Sí, pero es que buscabas a Dios a tu forma. Alguien lo citó durante el culto, ¿no? Que buscamos a Dios a nuestra manera y no a la manera en que Dios quiere ser buscado, o la manera que Dios condiciona la búsqueda. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es mi camino, es el camino que Dios ha planteado. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios ha planteado en su palabra. Yo no puedo acercarme a Dios Padre aparte de Dios Hijo. No puedo. Porque el día que yo busco o quiero acercarme a Dios Padre fuera de Dios Hijo, estoy haciendo lo que yo quiero. Estoy creando, entre comillas, un nuevo evangelio, que no es posible, ¿no? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, dice el Señor Jesús, no le echo fuera. Juan 6:44, en el mismo capítulo, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se da cuenta? Es Dios accionando, porque es una gracia, es un favor inmerecido. Es Dios haciendo algo en la vida del no creyente. Es Él quien trae a los no creyentes al Hijo, para que el Hijo los salve. Juan capítulo 10, verso 15 y verso 16. Dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermano, simplemente déjeme hacer una pequeña precisión en este punto. Hay que entender dos rebaños, dos rediles distintos: la nación de Israel y los gentiles. Y el Señor Jesús está hablando de esto, ¿no? Ahora, de los dos hizo una sola cosa. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 2? Dice que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia que nos separaba, que nos dividía, porque Cristo vino a ser nuestra paz. Ahora, no es que la iglesia sean dos rebaños distintos. Hay una iglesia judía y hay una iglesia gentil. No, es una sola. De hecho, nosotros podemos verlo en el libro de los Hechos, ¿no? ¿Se acuerda cuando en Hechos capítulo 6 se genera un conflicto, una diferencia? Porque una parte de la iglesia en Jerusalén vino donde los apóstoles a presentar un reclamo: nuestras viudas están siendo desatendidas en el cuidado diario.
¿Y qué parte de la iglesia era esa? La parte gentil o la parte griega. Entonces ellos venían con una acusación. Nuestras viudas, las de la parte gentil, griega, están siendo desatendidas. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Bueno, busquen entre ustedes hombres que puedan servir, atender a las mesas. Busquen a 7 hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Ahora, es una sola iglesia, pero que tenía 2 secciones o 2 partes. Y a veces las iglesias tienen más de 2 partes, ¿no? Tienen la parte joven, la parte mayor. ¿Sí? Tienen la parte colocolina, tienen la parte de la U. Eso se lo he equivocado siempre. Pareciera que nos dividimos por grupos, ¿no? Tiene la parte que tiene estudio, tiene la parte que no tiene estudio. No. En Cristo somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Ahora, ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica a aquellos que tienen una postura, un pensamiento distinto al pensamiento calvinista a este punto en particular de la gracia irresistible? ¿Cuál es la crítica que ellos hacen a este punto en particular? Ellos van a plantear lo siguiente: mire, ¿ve? Dios fuerza. Dios no respeta la voluntad humana porque obliga a un grupo selecto. ¿A quiénes? A los elegidos. Gracias, Nicolás. Entonces ellos van a plantear lo siguiente: no, Dios no respeta la voluntad humana, Él fuerza a un grupo selecto, a los elegidos, aquellos que eligió incondicionalmente, libre y soberanamente. ¿Se acuerdan? Segundo punto. Espero que se acuerden, porque si no se acuerdan hemos perdido todo este mes. ¿No es cierto? Entonces Él elige y obliga a estas personas a venir a Cristo. ¿Y si la persona no quiere venir a Cristo? ¿Y si la persona no quiere ser salva? ¿Y si la persona no se quiere convertir? ¿Por qué Dios lo obliga? Ahora déjeme decirle una cosa. Cuando un pecador perdido comprende la gracia de Dios y todos los alcances de la gracia salvadora en su vida, ese pecador perdido es imposible que rechace la gracia de Dios, porque entiende todo lo que va a significar como un cambio en su vida. Déjeme decirle que cuando el Señor Jesús dijo que habló de la vida en abundancia, no se refería simplemente a una vida genial en el cielo, sino también a mejorar y cambiar la calidad de vida aquí en la tierra. Con esto no estoy predicando prosperidad, por si acaso. Me han sugerido últimamente que predique prosperidad, pero no. ¿No es cierto? Alguien me dijo: pastor, si usted predicara prosperidad tendríamos el manso templo. Y me tentó diciendo: tendría hasta una, ¿cómo era? Una 4Runner que me regaló el Señor. El que sabe entiende, ¿no? Cuando el Señor habla de la vida abundante o la vida en abundancia, no solamente se refiere a una vida eterna en el cielo, también habla de una mejor calidad de vida aquí en la tierra, no exenta de dificultades. Porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no vamos a estar exentos de dificultades. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:18, un texto maravilloso, ¿no? Y sabemos que las aflicciones en el tiempo presente no son en nada comparables con la gloria venidera. O sea, tendremos dificultades. Mire, su enfermedad, su achaque, su falta de trabajo, en fin, todo lo que usted entiende, ¿no? No está fuera de la soberanía de Dios. No está fuera del conocimiento de Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Así como nada de eso está fuera de la soberanía y del conocimiento de Dios, la gloria venidera que le ha sido prometida a usted y a mí tampoco está fuera de la voluntad de Dios. Tampoco. Ahora, como decía, la crítica que se le hace a este punto particularmente, dice: bueno, es que Dios no respeta la voluntad del hombre.
lo obliga. Es un robot, es un maniquí, no es un maniquí, es un títere. Él lo obliga a hacer cosas que el hombre no quiere. No. Dios no exime al hombre de su responsabilidad personal de responder en fe a la gracia salvadora. El hombre sigue siendo responsable de responder en fe. Un teólogo llamado Luis Berkhoff, tratando este tema, habló lo siguiente y dijo: Dios, al cambiar el corazón, dispone al hombre a aceptar a Jesucristo para la salvación, produciendo obediencia a la voluntad de Dios. Uno de los temas que mucho se discute en este punto es cuándo el corazón del hombre es regenerado. ¿El corazón del hombre es regenerado para creer y ser salvo? ¿O el corazón del hombre es regenerado una vez que cree y es salvo? Y es un buen punto, ¿no? Ahora, es una discusión que se genera. Mire, yo creo sinceramente que a pesar de que la discusión puede tener un cierto sentido, una cierta validez, yo creo en esto: el hombre es regenerado. Y agradezco al Señor que el hombre es regenerado, porque la regeneración del corazón está aparejada a la salvación del hombre. Si es unos segundos antes de que sea salvo o unos segundos después de que sea salvo, honestamente eso lo voy a saber y lo voy a entender en el cielo. Pero que la regeneración es una doctrina bíblica, también es una doctrina bíblica. El Señor Jesús, hablando de la regeneración, le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿no?, que es necesario nacer de nuevo, y eso es regenerar. Porque el que no naciere de nuevo no será salvo. No será salvo. Ahora, como dije, la gracia irresistible no exime al hombre de responder al llamado de Dios a la salvación. El hombre debe creer, debe ejercitar su fe. El hombre debe ejercitar su fe para ser salvo. No sé si se acuerda, pero el carcelero de Filipos le hace una pregunta a Pablo y Silas cuando viene el terremoto y cree que todos han arrancado, y Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño, estamos todos acá. ¿Qué es lo que le pregunta el carcelero de Filipos? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por lo tanto, la responsabilidad humana de creer, de ejercitar su fe, de poner su confianza en Cristo para su salvación, sigue estando presente. El hombre simplemente es estimulado por la gracia de Dios para creer en fe, para responder en fe. Juan capítulo 3, verso 16 nos habla de esto, ¿no? Del 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué cosa? Ya ha sido condenado. Hermano, a veces nosotros pensamos lo siguiente, ¿no? O creemos lo siguiente, que una persona que no cree en Jesucristo está esperando su muerte para su condenación. No, él ya está condenado en vida. Y eso es terrible. Y muchas veces la condenación en vida viene asociada con una serie de consecuencias en vida. La drogadicción, el alcoholismo, otros pecados terribles que hay en la vida de una persona son la consecuencia simplemente de su condena. Son simplemente las consecuencias de su condena. Verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Y qué es lo que hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 9 al verso 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No sé si recuerda, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 4, no recuerdo ahora, habla de que el entendimiento de los hombres ha sido entenebrecido por el príncipe de este siglo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y quién es la luz del Evangelio? Jesucristo. Jesucristo, la luz de este mundo, vino a estimular los sentidos del hombre para que el hombre responda en fe. Eso es la gracia irresistible. Ahora, ¿todos van a creer? No. De hecho, lo hemos leído, ¿no? El mundo o los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. ¿Eso es culpa de Dios? No, eso es responsabilidad del hombre. Eso es responsabilidad del hombre. Eso es la gracia irresistible. Ahora, simplemente déjeme decirle esto. Recuerdo que hace muchos años atrás yo estaba volviendo del instituto bíblico y en mi iglesia había llegado un grupo de muchachos que hablaba y que enseñaba que la salvación se perdía. Y daba una serie de argumentos, no es que la salvación se pierde, y daba una serie de argumentos y pescaban textos bíblicos fuera de contexto, ¿no? El que perseverare hasta el fin será salvo, y perdían de vista el contexto del pasaje. Porque el contexto del pasaje, ese pasaje está hablando de periodos de tribulación, o del periodo de la tribulación. ¿Sí? No estaba hablando de este tiempo, de este contexto. Entonces, lógicamente se generó un debate. Ellos por un lado, yo por el otro, y exponíamos textos bíblicos. Y cuando llegamos a un punto en que, ¿usted sabe lo que significa que alguien queda jaque mate? En ajedrez, cuando usted mueve piezas y deja a alguien jaque mate, lo que está diciendo es que la otra persona ya no puede seguir moviendo piezas para jugar, porque el rey ya está condenado. ¿No es cierto? Se condenó. Entonces quedó jaque mate. Entonces, cuando llegamos a un punto en que quedaron jaque mate, ¿sabe qué fue lo que me argumentaron? Ay, si yo me quiero perder. ¿Y si yo no quiero seguir siendo salvo? Pero eso no es desde la perspectiva bíblica, po. De nuevo, ¿se acuerda que hablamos? Eso es desde la perspectiva humana, desde la lógica humana. Y yo le decía, bueno, si tú te quieres perder es porque nunca fuiste salvo. Porque es que el salvo nunca se va a querer perder, po. Nunca va a querer abandonar su salvación, porque entiende lo que eso significa. Porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de él, guiándole y enseñándole y haciéndole entender cuán grande, maravilloso y beneficioso es la salvación a la vida del creyente. Vamos a seguir viendo un punto más. ¿Cómo estoy de hora? Pasado. Vamos a seguir viendo un punto más, pero tengo que terminar hoy día. El siguiente punto tiene que ver con lo que se llama la perseverancia de los santos. Voy a ir lo más rápido posible. Mire, voy a hacer esto, voy a leer simplemente, para ir rápido. ¿Ya? ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Que la salvación del creyente está segura en la persona de Jesucristo. Básicamente eso es. La salvación del creyente está segura en la vida de Jesús, o en la persona de Jesucristo. Simplemente déjeme decirle esto, la perseverancia no asegura la salvación de los elegidos. Porque si la perseverancia asegurase la salvación de los elegidos, la salvación sería consecuencia de las obras de los que perseveran. Sin embargo, la salvación de los creyentes asegura la perseverancia de los creyentes, que van a seguir siendo salvos hasta el fin. ¿Puede alguien apartarse del Señor? Sí. Pero si Él es un verdadero creyente, y tenemos testimonio en medio nuestro, si Él es un verdadero creyente, no importa los años, no importa el tiempo que pase, Él va a volver al Señor. En nuestra iglesia tenemos este testimonio de personas que después de haber estado mucho tiempo lejos del Señor, volvió al Señor en medio de nuestra congregación, ¿no? Algunos están con nosotros y otros no, ya no están con nosotros, están en otras congregaciones, pero están. ¿Sí?
Entonces la perseverancia no asegura la salvación, porque si la perseverancia asegurase la salvación sería por obra. Al revés, la salvación asegura la perseverancia de los salvos, de los creyentes. Ahora, ¿cuál es la base bíblica para esto? Juan capítulo 10, verso 27, verso 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Estamos seguros? ¿Sí o no? ¿En qué? ¿En nuestras obras? ¿En lo que hacemos? No, estamos seguros en las manos de Cristo. Y si eso fuese poco, que no es poco, déjeme decir eso. Si eso fuese poco, que no es poco, no solo estamos seguros en las manos del Hijo, estamos seguros también en las manos del Padre. Estamos seguros en las manos del Padre. Simplemente se lo voy a citar por cuestión de tiempo. Usted lo puede escribir, lo busca después, ¿no? En Efesios capítulo 1, del verso 3 al verso 14, nosotros podemos ver cómo la Trinidad o la triunidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, obraron en nuestra salvación. Efesios capítulo 1, del verso 3 al verso 6, Dios planea la salvación. Efesios capítulo 1, verso 7 al verso 12, Dios Hijo asegura la salvación, redimiendo por su sangre. Y Efesios 1, capítulo 1, verso 3 al verso 14, Dios Espíritu Santo sella al creyente para efectuar la salvación como señal de seguridad eterna. Y ahí usted puede ver cómo el creyente puede estar seguro. Usted puede ver cómo el creyente puede estar seguro de su salvación, porque su salvación no depende de él. Así como el creyente no puede hacer nada para ser salvo, el creyente tampoco puede hacer nada para perder la salvación. Porque si el creyente se mantuviese en su salvación por sus obras, entonces su salvación ya no sería por gracia, por medio de la fe, sino que sería como consecuencias de las obras del creyente. Llegamos casi al final de este tiempo ya. Estamos llegando. ¿Se acuerdan que yo les dije que hoy era un día de definir cosas? ¿De tomar definiciones? ¿Sí? Bueno, déjeme simplemente plantear, después de mucho tiempo de leer, después de mucho tiempo de estudiar, cuál es mi convicción personal, qué es lo que creo y qué es lo que enseño. ¿Sí? Entonces, déjeme simplemente decir lo que creo y qué es lo que enseño. Creo que el hombre está totalmente depravado. Sí. Creo que Dios elige de manera incondicional, libre y soberana. Sí, lo creo. Creo que Cristo murió por todos los hombres, sin distinción. Creo que Dios estimula al hombre a recibir en fe la gracia salvadora. Sí, lo creo. Creo que el hombre, una vez salvo, gozará de esa salvación eterna sin que pueda hacer nada para perder esa salvación. Lo creo. Hermano, simplemente déjeme hacer una pregunta para ver si estaban atentos o no. Si recuerdan lo que hemos estudiado hasta acá. De los 5 puntos, ¿con cuántos estoy de acuerdo? ¿Y a cuántos no estoy de acuerdo? ¿Con 4? ¿Y cuál sería el que no estoy de acuerdo? ¿Cuál? De expiación limitada. Ahora yo sé que esto me puede traer consecuencias, ¿no? Sobre todo entre mis amigos, sobre todo entre mis compañeros. Me puede traer conflicto. ¿Sabe por qué no? Porque yo provengo de una escuela donde creen en la elección, pero con un matiz. Porque ellos creen en la elección condicional y yo creo en la elección incondicional. ¿Me puede traer conflicto? Sí. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué he hecho esto? Entre otras cosas, ¿sabe por qué? Porque si el día de mañana me quieren acusar de calvinista, bueno, está la serie, pueden escucharla, pueden verla. Si alguien quiere apuntarme con el dedo diciendo, no, es que es un calvinista,
Ahí está. Ahí está. Ahora sí, con argumento, con fundamento, pueden decir de mí lo que quieran. Esto es lo que creo. Esto es lo que enseño. Ahora, esto significa que porque creo en la elección incondicional, entonces creo que Dios trae a la iglesia y añade a los que han de ser salvos por obra milagrosa, ¿no? ¿Nosotros no tenemos responsabilidad? No. Porque la responsabilidad de la predicación del Evangelio es bien clara. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16. ¿No es cierto? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cada texto que tiene que ver con la gran comisión, con un énfasis distinto, uno en el evangelismo, el otro en el discipulado, pero es nuestra responsabilidad como iglesia. Ahora, hermanos, voy a insistir con un concepto que ya he planteado en domingos pasados. ¿Sabe lo complicado? Es que a veces decimos que no somos algo y actuamos como eso. Decimos, no, yo no soy calvinista, pero actúo como calvinista, porque no le predico el evangelio a nadie. A nadie. De mi boca no ha salido una palabra de evangelismo a nadie durante las últimas, pongámosle, 5 semanas que estamos estudiando esta serie, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló del amor de Dios a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted guió a alguien al Señor Jesucristo? ¿Se imagina que alguien me dijera, pastor, ¿usted ha predicado el evangelio? Sí, yo he predicado el evangelio. ¿Ya ha guiado a alguien a Cristo? Sí. Fue tan lindo, todavía me acuerdo. La última vez estábamos parados ahí en las peatonales de Florida y La Valle, predicando el evangelio. Yo guié, yo todavía me acuerdo del rostro de esa persona, la última persona. Sería delicado, ¿no? Han pasado más de 30 años. Sería delicado. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó el evangelio a alguien? O usted de esos que le dice al pastor, pastor, ¿podría venir a mi casa? Quiero llevar a un familiar para que usted le predique. Hermano, su familiar no me conoce, no tiene por qué creerme, no tiene por qué escucharme. ¿Lo conoce a usted? Su familiar, su amigo, su compañero de trabajo, de colegio, de universidad, de lo que sea. Es a usted quien conoce. Es a usted quien tiene que escuchar, no a mí. Las ovejas nacen de ovejas, las ovejas no nacen de pastores. Yo tendré guata embarazado, pero no estoy embarazado de una oveja. Es usted quien tiene que guiar a personas a Cristo. Es usted quien tiene que hablarle a personas a Cristo. Hace muchos años atrás se popularizaron 2 canciones en Palabra de Vida. Una se llamaba Gracias por darme al Salvador. La otra se llamaba El Silencioso. Yo creo que esas 2 canciones reflejan muy bien la vida evangelística de muchos creyentes. Van a haber creyentes que cuando lleguen al cielo, personas se les van a acercar a darle las gracias. Pero también, lamentablemente, hay creyentes que aquí en la tierra sufren y lloran por haber sido el silencioso, teniendo el mensaje de salvación, la solución para otros, simplemente decidieron guardar silencio. ¿Es fácil hablar de Cristo a otros? No. No es fácil. Da vergüenza a veces. Uno no sabe, ¿no? Como que hay una secuencia. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? ¿Qué sigue ahora? Pero hermano, aquí vemos gente que tenemos años de creyente. Y esto debiese ser algo que debiésemos tener tan asumido. No es fácil, pero es necesario. ¿Creo que el hombre está totalmente depravado? Sí. ¿Creo que Dios elige de manera incondicional, libre y soberana? Sí. ¿Creo que Cristo murió por todos los hombres sin distinción? Sí. Cristo no murió solo por los elegidos. ¿Creo que Dios
¿Estimula al hombre a recibir en fe la gracia salvadora? Sí. Creo que el hombre una vez salvo gozará de esa salvación eterna sin que pueda hacer nada para perder su salvación. Sí, lo creo. Amén. Vamos a orar y vamos a orar y vamos a terminar.